Hola a todos, soy Pierina Mora, abogada, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, y en este material vamos a abordar juntos la ley número 20.744, que es la Ley Nacional Argentina de Contrato de Trabajo. Para hablar de la ley 20.744 debemos necesariamente conocer brevemente sus antecedentes. Antes de su sanción, el 11 de septiembre de 1974 y promulgada el 20 de septiembre del mismo año, no existía una ley que trajera la regulación del contrato de trabajo, sino que existían innumerables leyes, reglamentos y normas que regulaban aspectos de los vínculos laborales individuales. Para ese entonces, de todos modos, a partir del 1957, ya teníamos en la Argentina vigente el artículo 14 bis, que es un artículo incorporado en la reforma constitucional de 1957. La sanción de la ley 20.744 en el año 1974 lo que hace es tomar, plasmar los derechos ya consagrados constitucionalmente a partir del 57 en el 14 bis e ir más allá y regular el vínculo laboral individual de los trabajadores. Lamentablemente no tardaríamos mucho tiempo en caer en los tiempos más oscuros de la historia argentina y ya en el 1976, con Videla al mando, se provocaría la mutilación más grande a la ley de contrato de trabajo, la que quedó prácticamente suspendida y delegados todas las facultades en cabeza de Videla para regular y disponer de un texto ordenado del régimen de contrato de trabajo bajo el fundamento o justificación del Plan de Reorganización Nacional. Fue la ley 21.297 la que dispuso esto que les acabo de mencionar y también derogó una ley específica que regulaba los créditos laborales. Durante el gobierno de facto desde 1976 a 1983, los trabajadores en su faz individual como trabajadores en sí o en su faz colectiva como delegados gremiales, en fin, fueron blanco de persecución. Pero como lo que nos convoca en este material es la ley 20.744, vamos a mencionar que con el regreso de la democracia en el 1983 hasta esta parte, hasta en estos días, se han sucedido innumerables modificaciones y reformas a la ley. Aún no contamos con una regulación en un código, por ejemplo, de trabajo, como es de estilo en otros países, incluso a nivel latinoamericano, sino que nosotros mantenemos la Ley 20.744 con todas sus reformas e innumerables leyes que vienen a complementar y a contemplar y regular algunos aspectos de los vínculos laborales que no están estrictamente legislados en la ley. También vamos a aclarar que como todo lo referido a lo laboral constituye una competencia federal que está justamente y expresamente establecida en el artículo 75 de la Constitución Nacional como de competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Entonces, las leyes laborales son nacionales, emanan del Congreso de la Nación, pero su regulación, es decir, el cómo se lo lleva a la práctica, cómo se lo implementa, es de competencia del Ejecutivo Nacional. Por ello es que tenemos innumerables decretos reglamentarios que, justamente por el carácter de la norma, emanan del Poder Ejecutivo de la Nación. Y a su vez, por ello mismo, es que contamos con resoluciones ministeriales y las demás resoluciones de los organismos competentes en el ámbito laboral. En esta imagen les comparto una breve reseña de las principales leyes que modificaron el texto original de la 20.744 que contenía nada más que 301 artículos. En esta enumeración
van a encontrar el número de ley nacional y el artículo que o viene a incorporar, o el tema que viene a incorporar, o el artículo que viene a modificar. Aquí, por supuesto, hemos dejado fuera todo lo que no son leyes, todo lo que no tenga, toda norma que no tenga rango de ley. Y esto, para quien esté observando, es importante tener en cuenta que una ley solo puede ser modificada y derogada por otra ley. El caso de la 20.744 no ha sido derogada, sino que ha sido modificada. Y para que una ley pueda ser modificada, requiere de otra ley del mismo rango. Por ello, todas las modificaciones que ustedes ven aquí responden a una ley nacional y como tal sancionada por el Congreso de la Nación. Aquí me sirve para hacerles esta aclaración muy importante para que comprendan cuando ustedes leen un texto legal, cuando leen una ley, van a ver al final, al pie de cada artículo, como es el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, una aclaración entre paréntesis que nos aclara modificado, derogado, texto sustituido o demás y nos refiere a la ley. Justamente este tipo de datos es el que tenemos que tener muy presente para poder detectar si estamos ante una ley vieja, con un texto que no es el que se corresponde en la actualidad, o un texto actualizado. Yendo a la ley que nos convoca en este material, vamos a ver qué regula. La Ley de Contrato de Trabajo regula las relaciones individuales del trabajo, es decir, su validez, los derechos y obligaciones de las partes que se desarrollen en el territorio argentino. No importa dónde se celebre el contrato, importa que se desarrolle el trabajo en el territorio argentino. El contrato de trabajo conceptualmente es un contrato, pero no lo podemos definir con las normas propias del Código Civil y Comercial, que es el derecho común, sino que necesariamente tenemos que conceptualizarlo conforme a esta ley de contrato de trabajo. Por otra parte, vamos a decir que esta ley funciona como un piso mínimo de los derechos que todo trabajador en el territorio argentino debe gozar. ¿A quienes se aplica la ley? A todos los trabajadores, excepto tres trabajadores que están expresamente excluidos conforme al artículo 2 y son los dependientes de la administración tanto pública, nacional, provincial o municipal, el personal de casas particulares y los trabajadores agrarios. Y esta exclusión se debe a que estos tres tipos de trabajadores poseen estatutos y reglamentos particulares. Vamos a hacer también una salvedad, que es muy importante. El inciso 1, que refiere a los dependientes de la administración pública, hay una salvedad, y es que no se aplica en la medida que el propio estatuto o régimen especial no haga remisión a la ley de contrato de trabajo, porque en ese caso entonces será el propio estatuto especial el que haga remisión a la aplicación de la ley. Los derechos son las prerrogativas de las que gozan los trabajadores y las acciones son las herramientas judiciales que tienen los trabajadores para poner en marcha, para reclamar los derechos. Tanto los derechos como las acciones se prescriben conforme el artículo 256 a 260, se prescriben y caducan a los 2 años. ¿Qué significa esto? Que el trabajador tiene 2 años para poner en marcha, activar todo reclamo que se refiera a sus derechos. ¿Qué sucede con los créditos laborales? Los créditos laborales gozan de preferencia para el cobro. Ustedes saben que esta preferencia para el cobro o para su cobro se llaman privilegios. Los privilegios no están pactados, no surgen de la voluntad de las partes. Como ya lo vieron en el derecho civil, los privilegios necesariamente deben ser establecidos por la ley.
Y lo que sucede con los créditos laborales es que justamente son créditos privilegiados. Poseen privilegio general conforme el artículo 273 de la ley y poseen privilegio especial conforme el artículo 268. Y esta situación tiene un correlato en la ley de concursos y quiebras, la 24.522, cuando habla del pronto pago de los créditos laborales. No vamos a ahondar porque excede nuestra materia, pero sí es muy importante que tengan en cuenta característica no menor de que los créditos laborales poseen preferencia para el cobro. Y esa preferencia para el cobro también implica, en el contexto del concurso y la quiebra, un procedimiento más breve y especial para que los trabajadores puedan hacer efectivo el cobro de sus créditos de manera preferente. Ahora bien, la ley 20.744 se llama Ley de Contrato de Trabajo. Este contrato tiene dos partes, que son los que se llaman sujetos también del contrato. Tenemos al empleador y al trabajador. El empleador está específicamente regulado en el artículo 26 y lo que surge de este es que puede ser tanto persona física como persona jurídica y también, ojo, porque reconoce la posibilidad de que un grupo de personas bajo una organización puedan ser el sujeto empleador. Y esto es lo que está regulado y por ello está regulado en los artículos número 5, 6, en el 27 y en el 28 cuando habla de todo lo que se refiere a la empresa, el empresario, el establecimiento, el socio empleado y el auxiliar del trabajador. Acá no hay que perder de vista que esto es una ley. ¿Y qué sucede con persona física y persona jurídica? Persona física no hay dudas. Persona jurídica estamos hablando de la característica de jurídica con lo que ello implica desde lo técnico jurídico. Entonces, una organización de personas o de medios para un fin, como es la empresa, no necesariamente es una persona jurídica. Entonces, de allí es que el concepto de empresa es muchísimo más amplio y no necesariamente implica persona jurídica. Por ello es tan importante toda la regulación que trae la ley en estos artículos que mencionamos. Vamos a la otra parte o al otro sujeto del contrato, como es el trabajador. Está regulado en el artículo 25 y aquí este sujeto solamente puede ser persona física o humana, como también la llamamos. Por ello aquí también cobra tanta importancia todo lo referido a la capacidad laboral, que, como ustedes saben, no coincide con la mayoría de edad y la capacidad civil. Por ello, la capacidad laboral está regulado entre los artículos 32 y 36 y como justamente tenemos un menor que puede trabajar porque adquiere capacidad laboral desde los 16 a los 18, es que se estableció bajo el título de la prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente todo lo referido al trabajo de menores, entre artículos 187 y 195. Como solamente pueden ser sujetos del contrato en su parte trabajadora las personas físicas, también está regulado en relación a cuando ese trabajador es mujer. Entonces, todo lo referido al trabajo de la mujer está entre los artículos 172 y 176, para también regular más específicamente el momento de mayor vulnerabilidad de la mujer, como es el momento en que está gestando. Entonces, desde los artículos 172 a 179 vamos a encontrar todo lo que se refiere a la protección de la maternidad, para luego, a partir del artículo 183 y 186, regular lo que se refiere a la excedencia o del estado de excedencia aplicable a opción de la trabajadora una vez finalizada la licencia por maternidad. Y porque la parte trabajadora solamente pueden ser personas físicas o humanas, es que también contempla al matrimonio entre los artículos 180 y 182,
bajo el título de la prohibición del despido por causa de matrimonio. Y en relación al objeto, les hice una conjunción de los artículos en donde está regulado directa o indirectamente. Entonces, ¿cuál es el objeto del contrato de trabajo? El trabajo. ¿Qué decía el artículo cuarto? Que era toda actividad productora del hombre. Pero a su vez, teniendo presente el artículo 37, que nos dice que esa actividad productora del hombre, o sea, el trabajo, es personal e infungible y puede ser determinada o indeterminada. La misma ley se detiene en dos situaciones que tienen que ver con una situación donde se contemple un objeto que es contrario a la moral y a las buenas costumbres, que es lo que vamos a llamar trabajo ilícito, regulado en el 39, y cuyo efecto será la nulidad, es decir, no podrá ser invocada por ninguna de las partes. Ahora bien, cuando el objeto que se pacta se encuentra vedado expresamente por la normativa, esta prohibición siempre se va a entender que pesa sobre el empleador. Entonces, cuando estamos ante un trabajo prohibido, que es lo que estamos mencionando, está regulado en el artículo 40, aquí, conforme el artículo 42, al trabajador sí le caben los efectos que tienen que ver con percibir sus remuneraciones o indemnizaciones. ¿Y esto por qué? Porque justamente la prohibición pesa en cabeza del empleador. Haciendo estas aclaraciones, entonces recordemos que el objeto del contrato es la actividad productora de nombre en beneficio del empleador, que es y se considera personal e infungible. Del objeto pactado en el contrato es que surgen los principales deberes y obligaciones entre las partes. Los principales van a ser, en cabeza del trabajador, la prestación efectiva del trabajo y en cabeza del empleador, la remuneración, el pago de una remuneración al trabajador. En este sentido es que los artículos 196 a 207 y la ley 11.544 conforman toda la regulación que llamamos régimen de jornada de trabajo, que viene a regular el tiempo durante el cual es exigible la prestación efectiva del trabajo. A su vez, la propia ley de contrato de trabajo, entre los artículos 150 y 171, también va a regular lo que refiere a los descansos, licencias ordinarias y especiales. Mientras que entre los artículos 103 y 149 de la Ley de Contrato de Trabajo se regula todo lo referente a la protección del pago de la remuneración. Vale aclarar que todos estos detalles de regulación están establecidos en un modo protectorio del trabajador, en su beneficio. Siguiendo con los elementos del contrato, vamos a lo que refiere a su forma. Conforme al artículo 48, las partes podrán escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo, y hace toda la salvedad. Entonces, debemos comprender que el contrato de trabajo es informal en relación a su característica de forma. El artículo 50 nos dice que justamente el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y conforme el artículo 23, que sigue el sentido del 48, la libertad de formas. Ahora vamos a las salvedades, es decir, en aquellas situaciones en donde deja de ser formal. Sucede que, conforme el artículo 49, cuando esto sucede, cuando es la propia ley que se aparta de la formalidad para imponer una forma establecida, esta imposición cae y es establecida para el empleador. Tanto así que el 49 nos dice,
Los actos del empleador para cuya validez exigiera una forma instrumental determinada se tendrá por no sucedidos cuando esa forma no se observare. Y esto porque en los casos entonces en donde la propia ley se aparta de la informalidad para imponer una forma, es el empleador quien debe cargar con la prueba de aquel contrato. Y si no lo ha instrumentado conforme a la forma, entonces se tendrá por no celebrado ese contrato que pretende alegar. A esta altura vamos a ver qué es el contrato de trabajo, que está regulado específicamente en el artículo 21, donde dice: habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Son todos los elementos que vimos hasta aquí. Ahora bien, ¿qué es la relación de trabajo entonces? El artículo 22, a continuación de regular el contrato de trabajo, dice: habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración cualquiera sea el acto que le dé origen. Vemos entonces claramente que la relación de trabajo alude al hecho concreto, es la acción de trabajar, mientras que el contrato se refiere al instituto jurídico del contrato como el encuentro de todos los elementos constitutivos del trabajo, del contrato de trabajo. Vamos a ver entonces que, no siendo lo mismo, van a terminar siendo lo mismo. Entre el contrato y la relación, lo más importante es la relación, porque a partir de él vamos a tener contrato de trabajo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la relación de trabajo y el contrato de trabajo por la cual cobra mayor importancia la relación? La conexión está establecida en la propia ley de contrato de trabajo bajo el nombre o el concepto de presunción. Como es la propia ley la que establece esta presunción, estamos ante una presunción legal. Se encuentra en el artículo 23 y dice: el hecho de la prestación de servicios, que es la relación, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Estamos ante una presunción legal que acepta prueba en contrario, es decir, la presunción legal se aplica y solo puede ser revertida en la medida que se pueda probar que no funciona de este modo. ¿Por qué decimos que acepta prueba en contrario? Porque hay presunciones legales que no los aceptan, no aceptan que uno revierta la presunción, pero se llaman iure de iure, pero estas no. Esta presunción legal del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es una presunción legal que acepta prueba en contrario conforme a la última parte del primer párrafo del artículo, que dice: salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Vamos ahora al primer efecto propio del contrato de trabajo, que se ubica en los 3 primeros meses desde el inicio de la relación. Nos estamos refiriendo al periodo a prueba regulado en el artículo 92 bis. Tiene por objeto que durante estos 3 primeros meses desde la celebración del contrato o inicio de la relación se conozcan las partes en su rendimiento y tanto una como la otra puedan extinguir la relación sin ningún tipo de consecuencia económica ni invocación de causa por el cual se desea extinguir la relación.
Lo único que la ley manda que quede vigente y sí se cumpla es todo lo referente al preaviso, que lo vamos a ver más adelante. Debemos entender que el periodo a prueba es un efecto entonces del contrato, o sea, se aplican los 3 primeros meses ¿de qué? Del contrato. Ya tenemos que haber tenido el inicio del contrato, la relación laboral ya efectivamente dada para que se aplique. Entonces, si nosotros comprendemos esto, las 7 reglas nos pueden resultar redundantes. De todos modos, la ley fue enfática en establecer estas 7 reglas para que no pueda ser utilizado como una herramienta en manos del empleador para generar fraudes al cumplimiento de la ley de contrato de trabajo. Por ello es que la ley es tan enfática y establece estas 7 reglas que dicen, en un primer momento, que el empleador no puede invocar el periodo de prueba más de una vez en relación al trabajador para evitar dejarlo efectivo. Esta norma se aplica, esta regla se aplica cuando hay identidad de sujetos del contrato. Es decir, ese mismo empleador con ese mismo trabajador no podría invocarlo en más de una oportunidad el periodo de prueba, porque en definitiva, cuando uno ya trabajó para un empleador, esas partes, esos sujetos ya se conocen. Entonces, el sentido de este periodo es conocerse, es saber que el trabajador sepa si ese trabajo es el que está dispuesto a realizar a futuro y si el empleador considera que ese es el trabajador que necesita para ese puesto de trabajo. En principio dijimos identidad de sujetos. Hay una cuestión también que tiene que ver con la función en sí. Cuando son idénticos los sujetos, pero lo que cambia es la prestación del trabajo, podría llegar a invocarse el periodo a prueba, pero es excepcional, es muy particular, está ceñido al caso específico, entonces no vamos a ahondar en esto porque excedería el desarrollo de este material. Vamos a quedarnos con el principio general. A su vez, el incumplimiento fraudulento, o sea, que se tergiverse la norma y el empleador lo use fraudulentamente, lo torna pasible de las sanciones que están impuestas por la normativa. El empleador, por supuesto, y acá entramos en todas las normas redundantes, debe registrar al trabajador a prueba. Todos los derechos y obligaciones del contrato se encuentran vigentes, deben aportarse y contribuirse al sistema social todo lo que el sistema impone y son aplicables tanto las normas de las enfermedades y accidentes inculpables como las del trabajo, como también estos 3 meses o lo que dure deben ser computados a la antigüedad efectiva del trabajador a los efectos del cómputo de todos los institutos que requieran el cómputo de antigüedad dentro del sistema laboral. Vamos a hablar entonces ahora de la característica en cuanto a la duración del contrato de trabajo. En principio es indeterminado en cuanto a la duración en el tiempo. Esto es conforme al artículo 90 que está o se encuentra bajo el título 3 que habla de las modalidades contractuales, principios generales. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo, y abre 2 excepciones que se refiere al contrato a plazo fijo y al contrato eventual. Es así que el principio general, por propia manda de la ley, es indeterminado en relación a su duración. Pero claramente el contrato indeterminado tiene un fin, y este fin va a ser cuando el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios de la seguridad social. Bajo el título de las modalidades del contrato de trabajo, vamos a encontrar todas figuras que son frutos de la flexibilización laboral de la década de los 90, a partir del artículo 93 ter al 103. Estas modalidades, lógicamente, que se apartan de la informalidad del contrato y conforme el artículo 92 fine, la carga de la prueba de que el contrato es por tiempo determinado estará a cargo del empleador. Pero antes de avanzar vamos a aclarar que no todas las modalidades contractuales
se refieren o modifican la duración del contrato, sino que tienen otras variantes en algún otro elemento del contrato. Por ello, a continuación, les indicaré la modalidad y el aspecto que modifican del contrato indeterminado. Dentro de las modalidades contractuales tenemos 4 que mantienen su característica de indeterminación de la duración del contrato, mientras solo 2 son las que se apartan de la indeterminación del contrato de trabajo, es decir, poseen un fin cierto desde su inicio. Estos últimos son el contrato a plazo fijo, regulado en el 93 al 95, y el contrato eventual, regulado desde el artículo 99 al 100. Mientras el contrato a plazo fijo tiene su inicio y su fin establecidos formalmente mediante la expresión de una fecha de inicio y fecha de fin en el instrumento escrito, que está establecido e impuesto por ley, el contrato eventual tiene también un fin cierto, pero no está sujeto a una fecha precisa en el calendario, sino a la culminación de la obra o el servicio por el cual se contrató al trabajador para cumplir con la tarea eventual que se presenta como necesidad al empleador y que no tiene personal de su estructura estable para que cumpla con estas tareas. Totalmente diferente a lo que sucede en las 4 modalidades contractuales que, si bien comparten la indeterminación como característica en la duración, el contrato a plazo fijo, por ejemplo, regulado en el artículo 93 ter, tiene la particularidad en la carga de la jornada de trabajo, en la cantidad de horas que componen la jornada de trabajo de ese trabajador contratado bajo esta modalidad. Mientras el contrato de temporada, que está regulado en el artículo 96 al 98, tiene la particularidad de la actividad cíclica en la que se va a aplicar esta contratación. Y, por último, el contrato de grupo o por equipo, que está regulado en los artículos 101 y 102, tiene la particularidad de la actividad o el trabajo en sí que requiere del trabajo de un equipo, de un conjunto de trabajadores que aunan y se organizan sus esfuerzos y su trabajo para lograr esta finalidad, o el trabajo en sí por lo cual fueron contratados. Ahora bien, pueden sucederse determinadas situaciones que lo que generan son la suspensión de ciertos efectos del contrato. Son los casos y las figuras reguladas bajo el título 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, como son la enfermedad y accidente inculpable, regulado a partir del artículo 208 a 213, el servicio militar o las convocatorias especiales a las que pueda estar sujeto el trabajador, regulado en el artículo 214, el desempeño de cargos selectivos, que está regulado en 215 y 216, así como lo que tiene que ver con las sanciones disciplinarias al trabajador en el artículo 219, la suspensión preventiva del 224 y las suspensiones por causas económicas, que si bien están entre el 218 y el 223, podemos identificar son 3 situaciones: la fuerza mayor, la falta o disminución de trabajo y la pactada, como les he mencionado, como para referirlo, que se encuentra en el 223 bis. A esta los autores lo llaman también consensuada u homologada. ¿Y por qué en todas ellas hay suspensión de ciertos efectos? Estos ciertos efectos van a ser justamente las principales obligaciones de las partes. Por un lado, la prestación efectiva del trabajo por parte del trabajador y por el otro, la remuneración como contraprestación a aquel trabajo. Estos van a ser los efectos principalmente suspendidos en el contrato de trabajo ante estas situaciones. Vamos a hablar ahora de otras situaciones especiales en donde lo que se puede llegar a ver afectado son los derechos del trabajador. Estas situaciones que contempla la ley entre los artículos 225 y 230 bajo el título 11 de la transferencia de los contratos de trabajo
como las figuras de interposición y mediación, subcontratación y delegación y las empresas subordinadas o relacionadas, que van desde el artículo 29 al 31 también de la ley, son situaciones cuyo escenario común es la organización o reorganización empresaria. Sucede que estas situaciones se dan, son propias de las realidades económicas y de las dinámicas económicas de las organizaciones, pero pueden exponer gravemente al cumplimiento o al incumplimiento en detrimento de los derechos de los trabajadores. Entonces, estas situaciones están reguladas y contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo, estableciéndose como herramienta niveladora en los desequilibrios que se puedan dar y en garantía y en beneficio del trabajador a la responsabilidad solidaria de los empleadores que puedan encontrarse e identificarse en esta cadena de empleadores que podemos identificar en estos escenarios y en estas situaciones que puedan llegar, que signifique una imposibilidad al trabajador de identificar a su empleador para entablar todas las acciones y hacer efectivos sus derechos. Vamos ahora a la última fase del contrato de trabajo, como es la extinción. Pero antes de hablar de la extinción, vamos a hablar de un instituto que ha sido impuesto como requisito para la extinción y que se debe dar antes de la extinción misma, como es el preaviso. El preaviso está regulado en el artículo 231 a 233 y está impuesto a ambas partes, a ambos sujetos del contrato de trabajo. ¿Qué implica? Implica avisar de antemano, avisar con antelación que el contrato se extinguirá. ¿Cuál es la antelación exigida por ley? Bueno, para el trabajador siempre será de 15 días. En cambio, para el empleador va a ser de 15 días para el trabajador a prueba. Recuerden ustedes que en el periodo a prueba dijimos que se puede extinguir sin invocar causa y sin necesidad de abonar ningún tipo de indemnización, excepto el preaviso. Bueno, este instituto es el que se debe cumplir también en el periodo a prueba, por ello los 15 días para el trabajador a prueba. Luego de y fuera de aquel periodo, si el trabajador tiene una antigüedad menor a 5 años, el preaviso es de un mes. Y si el trabajador tiene una antigüedad mayor a 5 años, el preaviso es de 2 meses. Tal es la obligación impuesta por ley que está previsto que si no se cumple con este preaviso, o sea, si no se avisa de antelación de estos periodos que acabamos de ver, a la otra parte que se va a extinguir el contrato, se traduce en el pago de una indemnización sustitutiva del preaviso. ¿Que a qué equivale? Equivale al pago de estos plazos que no cumplimos. Y a su vez, si extinguimos sin preavisar un día que no sea el último del mes, también deberá integrarse el pago del mes completo. ¿Qué significa esto? Que deberán abonarse el mes completo de trabajo como si el trabajador hubiera trabajado hasta el último día del mes. El fin del contrato de trabajo es lo que vemos como la extinción del contrato de trabajo. Hay diferentes modos extintivos. Yo lo que hice acá fue graficarles y dividirlos conforme a lo que se puede identificar como modo normal y natural de extinción y los modos anormales de extinción. ¿Por qué modo normal y natural? Porque es el fin natural contemplado para el contrato de trabajo indeterminado, que es el principio general, que está en el 252 y 253, que dijimos que era cuando el trabajador estaba en condiciones de gozar de los beneficios previsionales. Y en el contrato a plazo fijo o eventual, el fin estaba de antemano pautado. Entonces, son los efectos del 250. Pero vamos a los modos extintivos anormales. Y acá podemos, y la doctrina también lo hace, diferencia de acuerdo a la voluntad que decida y determine la extinción, cosa que la ley no lo diferencia de este modo. La ley directamente bajo el título de la extinción va nombrando uno a uno.
Pero bueno, a los efectos doctrinarios y de estudio se encuentra la identificación de si es por voluntad del trabajador, encontramos a la renuncia, legislado en el 240, y si es por voluntad del empleador, tenemos los tres despidos. El despido con causa, regulado en el 242 y 243, el despido sin causa del 245 y el despido indirecto figura del 246. Por otro lado, tenemos la voluntad concurrente, que aquí tanto el trabajador como el empleador deciden poner fin, está regulado en el 241. La extinción también se puede dar por situaciones que afectan a los sujetos, no necesariamente por su voluntad. Entonces, las situaciones que afectan al empleador son la muerte, la quiebra o concurso, la muerte está en el 249 y la quiebra o concurso en el 251, así como situaciones que afectan al trabajador, también la muerte en el 248 y la incapacidad de inhabilidad en el 254. También pueden haber situaciones que afecten a la actividad o al trabajo, como habíamos visto en la suspensión, pero aquella circunstancia se torne extintiva del contrato. Es la fuerza mayor, falta o disminución del trabajo que está en el 243. Y por último, por el incumplimiento del trabajador y su constitución en mora por el empleador, que son los requisitos que necesariamente deben estar para configurar el modo extintivo de abandono del trabajo regulado en el 244. Acaecida la extinción del contrato de trabajo, hay consecuencias económicas que deberá afrontar el empleador para con el trabajador, que son los pagos de sumas de dinero. Como acá estamos ante la ley de contrato de trabajo y constituye del derecho laboral y el derecho laboral es una rama del derecho, acá en este ámbito laboral no hablamos de daños y perjuicios. El daños y perjuicios es un concepto que surge del derecho común, es decir, del derecho civil, y esto está regulado por el derecho de daños del Código Civil y Comercial de la Nación. Acá, en el ámbito del derecho laboral, en la ley de contrato de trabajo puntualmente, hablamos de indemnizaciones. Y la ley establece dos indemnizaciones. Una, que es la principal, la del 245, que es la que llamamos y llama el artículo indemnización por antigüedad. Y la del 247, que en realidad es la mitad del 245. Estas son las indemnizaciones que por principio general se aplican ante las extinciones. ¿Cuál va a ser aplicada a qué caso? Eso mismo es lo que la ley establece. De todos los modos extintivos, la propia ley es la que manda en cada situación abonar la del 245 y la del 247. Recordemos también que estos son los principios generales, son las indemnizaciones normales para los modos extintivos. Existen agravamientos a las indemnizaciones o lo que se llaman también indemnizaciones agravadas. Pero excedería este material detenernos a desarrollar en profundidad esta temática. La conducta maliciosa y temeraria ha sido impuesta como un agravante en el obrar del empleador, toda vez que el trabajador haya tenido que verse obligado a recurrir a los estrados judiciales a concretar los reclamos que el empleador no quiso atender ante los reiterados reclamos del trabajador, evadiendo el cumplimiento de la normativa. Entonces, cuando el trabajador recurre a los estrados judiciales y el juez dicta sentencia dándole la razón, el artículo 275 se impone calificando la conducta evasiva del empleador como maliciosa y temeraria. También la propia ley en este artículo nos da todas las pautas o todas las conductas que también van a ser encuadradas bajo esta figura.
Por último, es de remarcar que el artículo 276 prevé la actualización de los montos de los créditos laborales que se vean afectados por depreciación monetaria a el índice de precios de consumidor. ¿Desde cuándo? Desde que se debería haber abonado hasta el efectivo pago de este crédito. Y esta actualización del 276 la puede aplicar tanto el juez como la autoridad administrativa competente, tanto a pedido de partes como de oficio. Hasta aquí hemos recorrido la totalidad de los temas que contempla la Ley de Contrato de Trabajo Argentina, para lo cual les he propuesto un hilo conductor que va desde el inicio hasta el fin del contrato de trabajo y reseñando brevemente los antecedentes de la ley argentina. Recuerden ustedes dar el like si es que este material les ha sido de utilidad.